presentaciones, así que ahí está. Así Qué es, bueno. así, apenitas nomás. Gente, primero, disculpa por estar, por la espera. Segundo, mil gracias por estar ahí, porque la verdad que somos muchos, somos 23 personas. Así que nada, no voy a hacer una presentación formal y larga del CV de Celia, solamente agradecerle a Celia siempre por la predisposición, porque este es un espacio gratuito, así que acá hay esfuerzo, tiempo y ganas. Y a eso creo que es muy valorable de parte de Celia. Así que yo no le quito más tiempo, ahí la van a escuchar. Cuando termine la presentación van a tener un pequeño espacio para preguntas. Así que bueno, muchas gracias a todos y Celia, adelante. Bueno, gracias. Bueno, la idea era esto, contarles un poco de esto del desafío de respirar, este curso que venimos organizando hace varios años. Así que bueno, vamos a empezar con la otra diapositiva de Damián, Damián digo, Román, así lo pones en pantalla completa, ahí está. Entonces, un poco la idea es contar, o sea, ¿qué tenemos nosotros? O sea, ¿qué sabemos nosotros del sistema neurorrespiratorio, ¿no? Y cómo eso tiene un impacto en la patología neuromuscular, ¿no? Porque cuando nosotros miramos a los pacientes, nosotros, o sea, entendemos su realidad desde lo que vemos, pero muchas veces nos olvidamos de esta conexión con el sistema neurorrespiratorio para comprender qué le pasa a este paciente, ¿no? Entonces, me importa, así, hoy les voy a hablar de tres entidades específicas y podemos sacar ejemplos y, bueno, por supuesto, ustedes pueden decir o aportar desde lo que conocen, ¿no? O sea, ¿qué pasa entonces en el paciente con patología neuromuscular? ¿Qué pasa con los pacientes, por ejemplo, con lesión medular? ¿O qué pasa también con los pacientes con daño neuromotor, ¿no? Siguiente, Román. Entonces, cuando nosotros pensamos en este sistema neurorrespiratorio, entonces lo común que nosotros pensamos a la hora de respirar es pensar en los pulmones, pero los pulmones son los órganos que hacen el intercambio gaseoso. Para hacerlo, por eso está el sistema nervioso, o sea, el cerebro que dice que yo te hago respirar, ¿no? O sea, el tema es desde dónde sale el impulso para llevar toda esta información para que se genere ese movimiento de la caja torácica para que el aire pueda ingresar y luego se produce una relajación para que venga la expiración, ¿no? Entonces, y en esto también la médula dice, yo soy la que mando, y no, la médula lleva la información, pero por eso esto de pensar en los lesionados medulares, ¿no? No es lo mismo una lesión medular a nivel C5, donde es una lesión donde prácticamente nos quedamos sin otros músculos respiratorios, nos queda diafragma, que la gente siempre se alegra, ay, qué suerte, tiene el diafragma preservado, pero el diafragma solo es el principal músculo de la inspiración. Y nosotros tenemos tres grandes grupos musculares respiratorios. Tenemos los músculos inspiratorios, los músculos expiratorios y los músculos de inervación vulvar. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión medular alta, nos quedan preservados algunos inspiratorios, algunos accesorios y solo los músculos vulvares. Y los expiratorios son un grupo sumamente importante para la función respiratoria, ¿no? Entonces, para tener en cuenta dónde estamos situados en esto de el desafío de respirar. Y bueno, y después, por otro lado, el diafragma dice, yo te hago respirar. Y bueno, por eso los dibujitos que eso generosamente me los hizo Román, ¿no? Esto de entender que el diafragma es solo un músculo que trabaja en conjunto. Entonces, y solamente evaluar un músculo, pensar que porque tiene el diafragma preservado ese paciente va a poder respirar, es como que nos quedamos cortos, ¿no? Entonces hay que hacer una mirada integral y por eso la siguiente diapositiva, Roma. Entonces, nosotros tenemos que pensar en un sistema neurorrespiratorio pensando en esta interacción a través de fibras de contracción rápida y fibras de contracción lenta, con impulsos que vienen de la corteza, pasan por el cerebro y todo eso se procesa en un modo o en una forma de respirar, ¿no? Que es el tipo respiratorio que tenemos, se transmite por la médula espinal, a los nervios motores, eso a los músculos, generando esta movilidad de la
caja para producir el intercambio gaseoso, ¿no? Hace clic 2 veces más, Román, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en un sistema neurorrespiratorio, fíjense cómo los pulmones quedaron como pequeños, ¿no? Por eso esto de entender el desafío de respirar. Cada vez que, bueno, nosotros hablamos de esto, a mí me gusta mucho lo que dicen los familiares o los padres de los pacientes que tienen estas dificultades, porque ellos dicen, ahora que mi hijo tenía ese problema, yo entendí lo que es el desafío de respirar, ¿no? O sea, esto de no solamente conectarse con la respiración desde lo pulmonar, sino con toda la integridad de nuestro cuerpo. Las personas que no mueven adecuadamente los brazos generan una restricción en la caja torácica y eso no te deja respirar aunque los pulmones estén bien. Los pacientes que no mueven los miembros inferiores o que, por ejemplo, están en silla de ruedas, la mayoría de esos pacientes tienen afectación de la musculatura expiratoria. Entonces ese paciente no respira bien porque probablemente no pueda toser y no pueda defender su vía aérea, ¿no? Entonces, por eso, pensar en este desafío cada vez que nosotros miramos a un paciente, ¿no? Siguiente, Roma. Entonces, vamos a pensar en nuestro paciente, vamos a mirar todo este sistema nervioso o sistema de control para evaluarlo y para integrarlo, sus sensores o todo este camino que hace la función de la respiración desde que se origina el impulso en el sistema nervioso central y se envía la información hasta los músculos. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, un paciente que tiene una deformidad torácica no va a tener una función adecuada de la bomba ventilatoria. Un paciente, esta bomba, que es la que permite el ingreso de oxígeno y elimina dióxido de carbono. Entonces pensemos en esta bomba ventilatoria en un paciente obeso, pensemos en la función de la bomba ventilatoria en un paciente sumamente delgado, ¿no? Ven cómo todas estas interacciones hacen que el paciente sea distinto y que estas funciones sean distintas en cada uno, ¿no? Seguimos entonces, Román. Entonces, ahora empezamos a discriminar en cada uno de estos contextos que les hablé de diferentes enfermedades. Entonces, no es lo mismo un paciente que tiene daño neuromotor que es un paciente que tiene una enfermedad neuromuscular. Y a mí me gusta mucho hablar de esto porque la mayoría de los enfoques o los tratamientos de rehabilitación de los pacientes neuromusculares están situados en lo mismo que hacemos para los pacientes que tienen daño neuromotor. Y son distintos. Los pacientes con enfermedades neuromusculares tienen alguna enfermedad que se ha provocado por esto que dice la definición, algún trastorno de la unidad motora formada por el asta anterior de la médula, los nervios periféricos, la unión neuromuscular o los músculos propiamente dichos. O sea, en estos 4 sectores se puede situar alguna afectación que va a dar origen a estas enfermedades. En la actualidad, por ejemplo, hay 16 grupos para clasificar las enfermedades neuromusculares. Pero ¿qué pasa con estas enfermedades? Más allá de su nombre y su apellido, lo que uno tiene que tener en cuenta es que todas estas enfermedades tienen en común la debilidad muscular. Entonces, eso a veces es lo que confunde. Los vemos a los pacientes débiles, pero no es lo mismo tener una patología neuromuscular que tener un daño neuromotor, por ejemplo, un paciente con una parálisis cerebral hipotónica. En algunas cuestiones funciona igual, pero no es lo mismo que el paciente con la parálisis cerebral espástica, que es como la más clásica que vemos, ¿no? Entonces, primero empezar a diferenciar eso. Y de hecho, uno en la infancia muchas veces descubre, la mayoría de los pacientes con hipotonías benignas del desarrollo terminan yendo a los centros de rehabilitación. Y a raíz de todo esto que vengo enseñando de hace mucho tiempo y a raíz de esa función respiratoria y de, por ejemplo, los pacientes con enfermedades neuromusculares tienen una buena conexión desde lo cognitivo. La mayoría de los pacientes con daño neuromotor no lo tienen, ¿no? Pero ahí, en ese instante donde hacemos esa evaluación, siempre podemos ver que estos niños afectados desde temprana edad, de alguna manera, su función respiratoria se ve comprometida por esto que tienen casi todos en común, aunque algunos sean espásticos o vamos a ver otras diferenciaciones, tienen debilidad muscular. Siguiente. Entonces, por esta debilidad muscular, los pacientes tienen
bajos volúmenes de aire para respirar, por lo tanto presentan un patrón restrictivo. A esto le tenemos que agregar que durante la noche la función de los músculos se ve alterada por esta debilidad y eso genera lo que se llama hipoventilación alveolar, y eso es conjunto con la hipercapnia, ¿no? Y entonces después nosotros encontramos que estos pacientes desaturan, pero primero tienen hipercapnia. Entonces siempre que uno tiene este grupo de pacientes con enfermedades neuromusculares o con daño neuromotor, que son débiles, que tienen un patrón ventilatorio restrictivo, yo tengo que pensar en que pueden tener hipoventilación alveolar nocturna, y además los vamos a ver con una insuficiencia ventilatoria, es decir, los vemos con poca movilidad del tórax, poca movilidad en cuanto al accionar general de toda la musculatura, ¿no? Entonces, antes de que aparezca la insuficiencia respiratoria clásica, que tiene aumento de la frecuencia respiratoria, aleteo nasal, uso de los músculos accesorios, que encima estos pacientes débiles no la presentan. Entonces, todos los pacientes débiles que mueven poco su caja torácica, tienen un patrón ventilatorio restrictivo que impacta también durante la noche con acumulación del CO2, y eso los hace funcionar en una medida menor o los tiene como más quietos, ¿no? Siguiente. Entonces me gusta hacer los dibujitos, ahora lo vamos a ver cuando cambie la diapositiva. Nosotros vamos a ver unos dibujitos de el paciente que tiene un patrón restrictivo generalmente tiene un tórax chiquito. Román, si estás por ahí, ¿me cambias la figurita? Ahí está, gracias. Entonces, nosotros vamos a ver estos pacientes que tienen esa debilidad muscular, que tienen un patrón ventilatorio restrictivo, y cómo lo miro, el tórax pequeño, ¿no? Y muchas veces tenemos niños de 9, 10 años con un tórax de 3, ¿no? Un tórax que no se desarrolló por estos efectos que se han producido en su crecimiento por esta debilidad de los músculos a raíz de la situación de base, ¿no? Entonces, tórax pequeño que genera el patrón restrictivo, ese dibujito de los pulmones a la mitad es el clásico ejemplo que el médico le dice a la mamá: su hijo ventila con la mitad de los pulmones. Entonces la mamá se imagina, y en realidad es que tiene poca fuerza con la que mueve poco los pulmones, y por eso tiene esa hipoventilación alveolar nocturna, ¿no? Y por eso está trabajando o funcionando siempre a media máquina, como se lo ve al perrito cansado, por esta falta de ventilación, ¿no? A todo esto, hasta que se presenta la hipercapnia, los pacientes presentan una saturación normal. Y lo poco que se puede llegar a entender en estos chicos, que lo vemos en el cuadro siguiente, es que solamente presentan algunas agudizaciones respiratorias. Siguiente. Siguiente diapositiva. Ya le va a cambiar la mano. Ahí está. Entonces, en general, los pacientes parece que respiran bien, uno los mira y están como contentos y hablan, en especial los pacientes con enfermedades neuromusculares, son muy, tienen mucha conexión, son muy empáticos, son carismáticos, pero cuando uno les saca la ropa, uno puede ver la debilidad o esa deformidad en el tórax, y eso tiene que hacernos pensar que su función ventilatoria no está bien. A todo esto le preguntamos a la mamá y dice: no, él se despierta mucho, no, él transpira mucho, y si no, fíjense en ese cuadro pequeño que dice infecciones respiratorias a repetición, ¿no? Entonces, a raíz de esto de respirar con ese poco volumen de aire, primero tienen trastornos en la fase profunda del sueño, después tienen en la fase más superficial, y después tienen falla respiratoria durante todo el día, y si uno no trata a estos pacientes, sobreviene la muerte. El problema sobre todo tiene que ver con esto. Presten atención a esos pacientes que ustedes tienen con estas condiciones neurológicas, porque su desafío es poder lavar el CO2, pero durante la noche, además, al tener bajo volumen de aire, los alvéolos se colapsan, juntan secreciones, y como tienen debilidad para toser,
terminan con infecciones respiratorias. Por eso es tan importante la evaluación y un tratamiento que no tiene que ser un tratamiento solamente pensado para sacar las secreciones, sino que tiene que ser un tratamiento pensado para que el paciente funcione desde lo respiratorio todo el día, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, yo siempre le pongo el ejemplo de los icebergs, de que es lo que se ve en la superficie, pero el problema es lo que está en la profundidad, ¿no? Entonces, me gusta hacerlo la comparación con la noche. Y bueno, y esto es, los primeros eran dibujos de los bloques de hielo y el segundo es una bolsa que le ha quedado un poquito de aire. O sea, entonces los pacientes tienen a veces, o sea, nuestra mirada rápida nos dice una cosa, pero uno tiene que prestar mucha atención a esta evolución diaria y a esto que nos cuenta la familia, ¿no? No solamente en los niños, sino también lo vemos en los adultos, ¿no? Siguiente. Entonces, no es todo lo que parecen estos pacientes, ¿no? Hay que aprender a verlo y entonces uno tiene que aprender sobre todo esto que hablo de identificar el problema de los músculos respiratorios de estos pacientes. ¿Dónde está el problema principal? Entonces, no me centro en un diafragma o no me centro en una respiración que a lo mejor el paciente usa los accesorios. A veces los pacientes reclutan músculos respiratorios porque no tienen otra forma de respirar, ¿no? Podríamos estar horas hablando de los patrones respiratorios de cada patología, ¿no? Pero presten atención y entonces, en vez de mirar solamente esta función o pensar solo en un diafragma, busquen grupos de músculos, ¿no? Entonces, los inspiratorios con el principal, que es el diafragma, pero también piensen en los otros grupos musculares respiratorios, ¿no? Entonces, van a ver que los músculos inspiratorios están disminuidos los volúmenes, me ha quedado mis diapositivas tapadas, entonces, disminuida la capacidad vital, son pacientes que tienen disminuida la presión inspiratoria máxima y por lo tanto son pacientes que hacen fácil la fatiga y porque ellos tienen lo que se llama hipercapnia, ¿no? O por esa famosa hipoventilación alveolar nocturna, con aumento del CO2 y disminución del oxígeno, ¿no? Entonces, inspiratorios genera esta complicación. Cuando nosotros planteamos y miramos los expiratorios de los pacientes, ¿no? Entonces, por tener debilidad de los expiratorios, tenemos disminuida la capacidad vital, disminuido el pico de flujo, disminuido la Pmax, disminuido el volumen de reserva expiratoria. Entonces, esto hace que los pacientes tengan una tos ineficaz, con retención de secreciones, que es lo que le venía contando, y esto va a generar atelectasias y las infecciones recurrentes, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes piensen en un paciente que tiene infecciones recurrentes, piensen, ese paciente seguramente está sentado en una silla de ruedas, no se mueve y ese paciente no tiene una buena función de su musculatura expiratoria. Por lo tanto, es indispensable en estos pacientes la asistencia de la tos, ¿no? Entonces, para ayudar a los inspiratorios, buscar manera de asistir a estos músculos, que lo vamos a hacer a través de diferentes métodos con ventilación, que la ventilación no tiene que ser siempre con un equipo, puede ser con una bolsa de resucitación manual, y después esto de aprender concomitantemente la asistencia expiratoria con la ayuda de nuestras manos para favorecer esta función, ¿no? Y bueno, cuando tenemos compromiso vulvar, tristemente estos pacientes ya tienen alteraciones de la deglución, y siempre esto digo, ustedes tienen que evaluar muy bien la función de la deglución, porque por esta mala función los pacientes se aspiran y terminan teniendo cuadros respiratorios, terminan intubados y traqueostomizados. Si ustedes ven que el paciente tiene alteración de los músculos de la deglución, si el paciente se ahoga, uno tiene que pensar y hace neumonías por aspiración, tiene que pensar en métodos alternativos de alimentación para evitar que el paciente haga la insuficiencia respiratoria aguda, que el paciente termine intubado y termine traqueostomizado. Y entonces ahí lo dejé sin ningún músculo respiratorio y le compliqué la vida para siempre cuando lo traqueostomice. No quiero decir que las traqueostomías no le hagan falta a algunos pacientes. De hecho,
La indicación de traqueostomía cuando hay trastorno de la musculatura vulvar en las ELAs es fundamental, pero no todos los pacientes la van a requerir para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, para prestar atención, para tener en cuenta en estos pacientes que cuando tengo afectación de los músculos, sí, seguí Román, entonces tengan en cuidado porque y aprendan a identificar la debilidad. Siguiente, Román, está perfecto que vas pasando porque muestra, no es fácil identificar la debilidad, uno simplemente lo ve al paciente en desventaja muscular, en desventaja postural, y bueno, y lo ve con este desafío de poder respirar con esa musculatura, ¿no? Siempre le digo a los familiares de los pacientes, tanto ya sean padres porque son niños o familiares que conviven con el paciente con algún tipo de esta patología, o sea, esto de verlo delgado al paciente no va a quedar solamente en los miembros superiores o los miembros inferiores. Los pacientes que tienen muy bajo peso tienen un impacto severo y mayor en la debilidad de los músculos respiratorios. Por eso esto es tan importante. Siguiente. Entonces, es importante poder identificar cada grupo. Yo acá armé de las enfermedades neuromusculares y podríamos estar horas, ¿no? Cada una de las enfermedades neuromusculares tiene una evolución y un comportamiento de afectación de la musculatura respiratoria. Entonces, por eso es tan importante saber qué le va a pasar al paciente, si usted tiene un paciente con atrofia muscular espinal, qué le va a pasar, saber qué tipo de atrofia muscular espinal, porque no es lo mismo la tipo 1 que la tipo 2, que la tipo 3 y la 4. Si usted tiene un paciente Duchenne, identificar es Duchenne o es Becker y saber que, por ejemplo, bueno, ya dijimos, en los pacientes con AME, perdón, estaba ahí escrito, los pacientes con AME en general tienen debilidad de mucha debilidad de los músculos intercostales y mucha debilidad de los abdominales, ¿no? Y entonces tienen, por ejemplo, un tórax en campana. Los Duchenne, por ejemplo, tienen mucha debilidad de la musculatura expiratoria primero y después comienza, cuando cae la capacidad vital alrededor de la adolescencia, la debilidad del diafragma, ¿no? Entonces, hay que aprender esas cosas. No todos los pacientes con enfermedades neuromusculares tienen la misma evolución, pero la mayoría tienen la debilidad de la musculatura expiratoria que no les permite defender la vía aérea y no tienen buena función de la tos, ¿no? Entonces, este cuadro es un cuadro así que me gusta dejarlo para que medianamente ustedes, cuando tengan estas patologías, sepan a dónde están con cada uno, con sus grupos de músculos respiratorios según la afectación y saber que, o sea, no puedo esperar a la máxima evolución de la patología, no tengo que esperar que los pacientes tengan síntomas y ese también es un tema, ¿no? O sea, los pacientes pueden estar desafiando su respiración y los pacientes van a encontrar caminos para defenderse. El problema es que en este camino para poder defenderse, o sea, pueden hacer estas intercurrencias y ahí tristemente terminan intubados, ventilados y traqueostomizados y con lo que eso, digamos, les complica la existencia, ¿no? Entonces, para pensar, vuelvo y a veces, porque esto sé que se ha tomado de mala manera, yo no estoy en contra de la ventilación de los pacientes, si el paciente hay que ventilarlo, se lo ventila. El tema es que a veces por este mal manejo de la musculatura respiratoria, el paciente termina ventilado invasivamente. Cuando uno primero aborda la musculatura expiratoria y la ayuda a la musculatura inspiratoria, entonces genera los efectos de la ventilación, los pacientes pueden tener intercurrencias, pero pueden pasarlo en su casa sin terminar en una terapia intensiva, ¿no? ¿Se entiende? Y a veces la neumonía que desarrollan estos pacientes tan graves que necesitan la ventilación, pero uno puede a esos pacientes desvincularlos de la ventilación mecánica sin pasar por las traqueostomías, ¿no? Y a veces, aunque pasen por las traqueostomías, también son pacientes que se pueden decanular. Entonces, son todos los desafíos respiratorios que tiene este paciente, pero parten de esto, conocer lo que le pasa, entender su musculatura respiratoria y responder a ello, ¿no? Siguiente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver lo que se llama fallo neuromuscular respiratorio. Entonces, tengo mi paciente que está sentado en silla de ruedas, mueve poco los brazos, entonces sepan que todos los pacientes tienen en algún grado inhabilidad para ventilar porque están afectados los músculos inspiratorios.
Si además yo veo que el paciente no sostiene la cabeza o es un paciente que está como tosiendo o ahogándose, ese es un paciente que también tiene algún riesgo de aspiración porque hay debilidad de la musculatura inervada por estos nervios o pares craneales vulvares, ¿no? Y eso genera este riesgo de aspiración porque no hay defensa de la vía aérea, ¿no? Y además tienen inhabilidad para toser porque no entran bien el aire, porque son débiles, no cierran bien las cuerdas vocales, o sea, no hacen un buen cierre glótico para poder toser, y a lo que se le agrega la debilidad propia de los músculos expiratorios, por ejemplo, si nosotros pensamos en un paciente con mielomeningocele, ¿no? Entonces, uno podría usar cada uno de sus pacientes para identificar dónde está el fallo neuromuscular respiratorio, ¿no? Siguiente. Entonces, por eso me gusta decirles siempre que ustedes miren la máquina para ventilar que tienen sus pacientes, ¿no? Todos quisiéramos tener al joven que está más arriba, que tiene una musculatura perfecta, pero nosotros tenemos pacientes con tórax deformado, tenemos pacientes que están sumamente desnutridos, también tenemos algunos pacientes obesos, tenemos el tórax con algunas complicaciones específicas, tanto el pectum excavatum como el pectum carenatum o ese pectum donde no puede, digamos, parece el tórax en quilla, que es ese que está arriba a la derecha, que es como la quilla de un barco. Entonces, el tórax para ventilar necesita un movimiento tridimensional para generar esta expansión que se produce y generar el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, ahora, siguiente diapositiva, siempre pongo así como un dibujito simple trasladado a la vida diaria. Entonces, los pulmones no ventilan por sí, no generan ese intercambio por sí solo, necesitan de este efecto de la ventilación. Entonces, la pregunta mía siempre es, frente al desafío de respirar de nuestros pacientes, ¿qué hacemos con el tórax de nuestros pacientes, no? ¿Cómo trabajamos el tórax? ¿Cómo lo miramos? ¿Qué estamos haciendo para generar este movimiento tridimensional que es indispensable para completar esta cantidad de volúmenes de aire? Porque si no, no hay forma de ingresar los volúmenes de aire. Pónganse ustedes una mano en el tórax y traten de tomar aire y van a ver cómo van a llevar el aire hacia el abdomen y cómo van a sentir que les falta parte de la ventilación. Ni les cuento si se ponen un corset, ni les cuento si un corset como eso que usaban antes las mujeres en la cintura, que no impide la ventilación en la parte baja de las costillas, donde hay mucho más ventilación. Entonces, trasladado a la vida real, piensen en el tórax de su paciente, ahí abajo ven pacientes en las sillas de ruedas, tienen el tórax sus pacientes en una postura en la silla de rueda para poder ventilar. Les ponen los packs laterales para que estén perfectos, sí, pero esos packs laterales que tiene el tórax lo hacen ver derecho al paciente, pero eso al paciente le está dando posibilidad de ventilar o está limitando la ventilación. Son cosas para preguntarse, ¿no? Entonces, mirar el contexto del paciente y también mirar dónde el paciente puede o no estar afectado para generar estos efectos, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros para ayudarlo, ¿no? Entonces, con respecto a esto de la silla de ruedas, a veces yo veo pacientes que cuando lo sientan desaturan. Entonces, todo el mundo piensa que hay un efecto a nivel de los pulmones. Y no, cuando vos le corriste un poco el pad y lo dejaste que ventile distinto, que esa parte del tórax se mueva diferente, el paciente genera ventilación. Claro, estéticamente no es lo esperado, pero son las cosas que nuestro paciente necesitaba, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta. Siguiente. Entonces, para entender esta situación, a mí me gusta usar lo que aprendí de mi maestra Mary Massery, ¿no? O sea, entender que nuestro cuerpo nos ayuda a respirar en su integridad. Vuelvo a repetir, el paciente que no mueve los miembros superiores tiene una restricción en la ventilación. El paciente que no mueve los miembros inferiores tiene una restricción en su musculatura expiratoria. El paciente que no sostiene la cabeza es un paciente que tiene afectación de los grupos de inervación vulvar, ¿no? Entonces, pensar al tronco como una unidad que genera diferentes presiones
Hay alguien que tiene el micrófono que hace los ruiditos, no sé. Bueno, pensar entonces al tronco como una entidad que genera presiones y en el medio de esta entidad está un regulador de esas presiones que es el diafragma, por debajo del diafragma nuestra cavidad abdominal con la presión intraabdominal y las presiones de todos los diferentes sistemas que se ubican a nivel de la parte abdominal y por encima del diafragma nuestros pulmones, el corazón, además toda la parte vascular y además también la interferencia que tenemos con la digestión por el paso del esófago dentro de este compartimento que está por encima del diafragma. Entonces, no es cuestión de dividir al paciente, uno tiene que pensar en cada paciente el desafío que está sufriendo. No es lo mismo un paciente con una hernia de hiato incipiente que un paciente con una gran hernia de hiato donde el estómago se va hacia el compartimento torácico y eso le impide la ventilación. O sea, además de sentirse mal desde el punto de vista digestivo y sentir una incomodidad, el paciente no puede ventilar adecuadamente, ¿no? Entonces, por eso importante prestar atención. No es lo mismo un paciente que tiene también una insuficiencia aórtica, o sea, cada sistema que está en estas entidades de presión va a generar un efecto sobre la respiración. Por eso es tan importante pensar ¿dónde está mi paciente? Entonces, dejar de pensar en solo los pulmones. Obviamente, los órganos pueden terminar complicados porque si yo tengo algún efecto bastante complicado, por ejemplo, a nivel del esófago, un tumor va a generar una compresión y va a generar una telectasia. Pero antes de eso, ese paciente tuvo síntomas sobre su ventilación, ¿no? Y empezar a prestar atención en estas cuestiones en los diagnósticos de nuestros pacientes, ¿no? Y cómo lo vamos a ayudar a salir adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, frente a un tumor, nosotros sabemos, bueno, el especialista decidirá si hacer rayos, mientras tanto, trabajar sobre la ventilación. A lo mejor el paciente no va a poder trabajar directamente, decir, ¿qué hacemos todo? Tenés que entrar más aire. Tomo aire, tomo mucho. A lo mejor el paciente no puede de esa manera, pero si yo, por ejemplo, le elevo los brazos, o lo roto, o le genero posturas de extensión, probablemente eso le dé otras opciones a la ventilación de ese paciente. Entonces, basta de pensar solamente en la patología y el órgano que está afectando, sino pensar en los compartimentos, ¿no? Entonces, Mary Massery nos habla de esto, ¿no? Que nuestro tronco es una unidad de presiones regulada en el medio por el diafragma, sellado por arriba por las cuerdas vocales y por debajo por los músculos del suelo pélvico. Pensar en nuestros pacientes, ¿qué suelo pélvico tienen? Totalmente deteriorado, con lo que generamos mala presión intraabdominal, con lo que se genera mala función del diafragma. Y por arriba, si lo pensamos, los pacientes, por ejemplo, que tienen tráqueo, pierden presión intratorácica y eso complica toda la función respiratoria y hasta complica la función de la vida diaria. No es lo mismo, no funciona lo mismo un paciente que tiene la traqueostomía o un paciente que, por ejemplo, tiene alguna anomalía de las cuerdas vocales que todo el tiempo está perdiendo aire y eso no le deja generar las presiones para poder funcionar, ¿no? Entonces, va más allá del problema en sí, sino de este comportamiento general. Entonces, ¿qué hago yo frente a estos desafíos de los pacientes para ayudarlos a vivir mejor? Y está visto que todo esto que le pasa a nuestro organismo y a nuestro tronco, por ejemplo, esto de el crecimiento del tórax, es característico de los pacientes con AMA, el tórax en campana, por esa debilidad extrema de la musculatura intercostal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para ayudarlos? Entonces, muchos pacientes, por ejemplo, y también les puede pasar en la vida diaria a ustedes, tienen una función ventilatoria muy pobre, pero eso les alcanza para tener una saturación de 95%. Pero si a ese paciente, por ejemplo, se enferma mucho, si yo a ese paciente le doy una ayuda con un soporte ventilatorio, probablemente ese paciente no se enferme tanto y además pueda crecer su tórax, porque si el tórax no crece, no crecen los pulmones, ¿no? Por eso es tan importante. Siguiente, entonces,
el desafío de entender a dónde estoy. Entonces, este es un claro ejemplo, ¿no? Un paciente que tuvo una mielitis transversa, fíjense la debilidad, ¿no? Cuando yo le pido al paciente que se quede derecho, que apoye la cadera, los dos isquiones sobre la silla, se le cae la cabeza. Y cuando le digo pone derecha la cabeza, le surge la oblicuidad pélvica, ¿no? O sea, no puede hacer dos funciones. La musculatura respiratoria es respiratoria y postural. Y cuando está tan débil, a veces puede sostener algún grupo muscular. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí el claro ejemplo. Si yo le doy a que trabaje la musculatura expiratoria, es decir, apoye los isquiones y trabe más el tronco hacia abajo, digamos, buscando esta presión intraabdominal y trabajando sobre la musculatura expiratoria, fíjense, se le cae la cabeza. Ahora le digo, pone la cabeza derecha, recluta, toda su musculatura se pone tenso, pero pierde parte de un grupo muscular y tiene oblicuidad pélvica, ¿no? Fíjense qué interesante con un solo ejemplo. ¿Cuántos de sus pacientes están en estas situaciones y qué podemos hacer para ayudarlo? Bueno, este paciente también tenía una parálisis diafragmática unilateral, luego lo operaron y evolucionó, entonces, bueno, pudimos ir cambiando, algunas cosas no las cambiamos solos, tenemos que necesitar ayuda, pero nosotros tenemos que identificar y no pedirle al paciente cuestiones esto, ponete derecho y sostén la cabeza, porque no podía hacer las dos funciones a la vez, ¿no? O sea, tanta debilidad te marca para la funcionalidad, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nuestros pacientes están en desventaja y tienen este desafío al respirar? Siguiente. Si nosotros pensamos en nuestros pacientes con parálisis cerebral, daño neuromotor, encefalopatía crónica no evolutiva, como lo quieran llamar, uno tiene que pensar en esto. ¿Cómo está su musculatura de inervación vulvar? ¿Son pacientes propensos a aspirarse? La debilidad muscular no escapa a ningún músculo, por lo tanto, los esfínteres también están débiles y son pacientes que pueden tener reflujo. Como tienen tanta debilidad, ¿qué pasa? El tronco colapsa y por eso hacen escoliosis. Además, esta debilidad muscular también obstruye la vía aérea, son débiles para toser, entonces eso genera las atelectasias, los cuadros respiratorios recurrentes, tienen también pobre tono de la vía aérea, con lo que pueden sufrir también obstrucciones o apneas del sueño, ¿no? Y las apneas del sueño no necesariamente son por obstrucción solamente de la vía aérea, también pueden estar concomitantemente estas apneas de origen central. Siempre va a depender del daño que ha tenido el paciente, ¿no? Entonces, ven cómo se va pintando diferente toda esta realidad del paciente, ¿sí? Así que, siguiente. Entonces, uno siempre tiene que prestar atención cuando yo tengo algún paciente con algún daño neuromotor a estas situaciones de esa fatiga, porque es una incapacidad para mantener el trabajo respiratorio, ¿no? Entonces, eso va a producir disminución de la expansión torácica, aumento del trabajo respiratorio y con hipoventilación y como consecuencia esto que les venía. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? ¿Está todo bien? ¿Sí? Bueno, parece que sí. Entonces, con hipoxemia e hipercapnia, ¿no? Entonces van viendo por qué hablo tanto de prestar atención a los músculos y empezar a pensar en nuestros pacientes. Siempre digo, lo clásico del niño con daño neuromotor es que la mamá te diga, no, él está muy dormido a la mañana, podemos venir a la tarde, o el paciente que falta tratamiento porque no lo pueden despertar. Y esto tiene que ver con eso, el mal descanso, porque está mal la musculatura respiratoria, porque probablemente hipoventila, vive cansado y eso hace que junte secreciones y tenga este cuadro en general, ¿no? O sea, los pacientes que tienen hipercapnia suelen estar más dormidos, más cansados, más irritables, pero ¿qué pasa? Cuando los llevamos al consultorio, los movemos un poco, le tomamos la saturación, siempre tiene 95. Uno tiene que sospechar hipercapnia también en estos pacientes que no son neuromusculares porque no tienen una enfermedad con nombre y apellido, pero que tienen una condición neuromuscular, ¿no? Entonces, siguiente. Uno tiene que siempre tener en cuenta estas situaciones en esto que yo me he atrevido a llamar los neuromusculares con enfermedades que no tienen nombre y apellido, ¿no? Porque, o sea, nadie piensa en los defectos neuromusculares de estos pacientes que tienen daño neuromotor. Ninguno de estos pacientes respira adecuadamente, solo su postura, ahora que ustedes lo miran,
pueden decir cómo está cada uno ventilando, ¿no? O sea, ven que hay uno con la cabeza caída y tiene que sonda nasogástrica, o sea, si yo no mantengo la cabeza, tengo que tener cuidado porque probablemente esa musculatura no funciona adecuadamente para defender la vía aérea ni para la deglución, ¿no? O sea, para tener en cuenta, después del paciente acostado con los brazos así, tengan en cuenta que ese paciente tiene un patrón restrictivo, era un niño que en el jardín no se le oía hablar por tanta debilidad que tenía para hablar, ¿no? Cuando empezamos a trabajar desde lo respiratorio, iba al jardín con un micrófono, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar lo respiratorio, a los 6 meses, la maestra manda una nota que decía, o le sacan el micrófono o lo vuelven al estado natural porque ahora nos aturde, ¿no? Cuando empezamos a potenciar esa musculatura que estaba sumamente inhibida por ese tono tan alto que tenía, porque es un paciente con una cuadriplejía espástica. Entonces, cuando uno trabaja sobre el tono, sobre los miembros superiores, el paciente incluso que puede hablar, hasta regula distinto su tono de voz, ¿no? Fíjense cuántas cosas cambian, ¿no? Siguiente. Y después tenemos otra de las cuestiones que les quería contar de los lesionados medulares, ¿no? Entonces, la idea era plantearles un poco el desafío de respirar en ciertas situaciones, pero que bueno, se los voy trasladando a otro para que ustedes lo puedan encontrar en sus pacientes, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes tengan un paciente con una lesión medular, ya sea una lesión medular producida por un daño directo en la médula, o tenga una mielitis, o tenga algún trastorno en la médula que le va a generar alguna disfunción, ¿no? Piensen en esto, ¿no? Esos pacientes van a tener debilidad y parálisis de los músculos respiratorios o sea, de las raíces que nacen por debajo de la lesión. O sea, recuerden a dónde está la lesión, de ahí para abajo la musculatura se va perdiendo, ¿no? Entonces, mientras más alta la lesión, disminución de la compliance tóraco-pulmonar con el impacto en lo ventilatorio, dependencia postural de la capacidad vital, es decir, son pacientes que vos los acostas y el peso de las vísceras lo sube al diafragma y lo hace más eficiente, pero cuando lo sentaste, al perder la presión intraabdominal porque no tiene musculatura expiratoria, el diafragma queda como colgado y entonces no ventilan bien. Y los pacientes con lesión medular les pasa eso, siente que les falta el aire, siente que no pueden respirar por esta situación, ¿no? Bueno, y además son pacientes que también pueden aspirar, o sea, y pueden tener infecciones respiratorias por esta falta de ventilación. Lo que pasa es que la gente no piensa en esto, como les decía, en el lesionado medular, porque todo el mundo mira que solo tenga diafragma. El diafragma solo no alcanza. Es un músculo que trabaja en equipo y es como que ustedes solos quisieran llevar adelante el servicio en su hospital o fueran el único, no sé, médico en la terapia intensiva. No funcionamos solos. Los músculos respiratorios trabajan en conjunto, en especial el diafragma y en el conjunto de este tronco para generar presiones. Cualquier problema en este nivel va a generar alteraciones. Siguiente. Entonces, es muy interesante esto, analizar los volúmenes y las capacidades. Esto es un gráfico simplemente, pero a mí me parece que nosotros tenemos que pensar en esto. Cada vez que vemos al paciente que tiene tal o cual situación, pensar cómo está su gráfico de los volúmenes y las capacidades, para que lo vean claro, el que habla despacito, o sea, es un paciente que sí, que tiene disminuido su volumen corriente y además disminuido el volumen de reserva respiratorio. Entonces, si habla despacito, ¿cómo tose esa persona, no? Y diferente, nuestro paciente que está hablando y sacando el aire a borbotones, ¿no? O sea, el solo hecho de prestar atención a cómo el paciente habla nos puede dar también una idea de cómo están sus volúmenes y capacidades. A veces los volúmenes y capacidades no están tan alterados y lo que funcionan mal son las cuerdas vocales. Bueno, todo eso es parte de nuestra evaluación porque las cuerdas vocales pertenecen a este grupo de inervación vulvar y son el sello o el cierre de la vía aérea. Si nosotros no tenemos cuerdas vocales, no tenemos defensa de la vía aérea, no tenemos tos porque el aire entra y sale sin resistencia y no aumenta la presión intratorácica para generar un flujo expiratorio adecuado, ¿no? Es decir,
el desafío de respirar frente a cualquiera de estas situaciones, pero no solamente por la situación que genera los órganos, en este caso las cuerdas vocales afectadas, sino como el compromiso general de toda este conjunto que tiene que ver con esto que mencionó Mary Massey como la lata, ¿no? Entonces, ella habla, esto de la lata de Mary tiene que ver con esto. Ella dice, ¿qué hace a una lata de gaseosa fuerte cuando está llena? ¿Y por qué se vuelve tan frágil cuando se abre? Se vuelve frágil cuando se abre porque la lata pierde toda la presión, ¿no? Entonces, eso, mirar en nuestros pacientes y pensar, al haber perdido presiones, cómo genera estos volúmenes y capacidad. Y bueno, y ahí empieza el desafío de respirar o el desafío kinésico o del rehabilitador para hacerlo respirar al paciente, ¿no? Entonces, piensen en su paciente, lo miran. Siguiente. Entonces, recuerden esto para que les quede como gráfico. Por encima de C3, C4, C5, ahí va a haber parálisis de los... Por encima van a estar preservados y por abajo van a estar... cuando está afectado el diafragma, no vamos a tener ni músculos inspiratorios y expiratorios. Entonces, por encima de estos músculos, por encima de estos niveles de lesión, perdón, estos pacientes van a estar en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, tengan cuidado con ese lesionado medular que está ventilado, con un daño en el diafragma, porque entonces, fíjense, piensen todo esto que pasa para abajo, cómo está disminuida la distensibilidad pulmonar, porque menos volumen de aire, no hay nada de contención de lo abdominal, esto que les decía, más la rigidez del tórax por esta falta de acción muscular, ¿no? La ventilación es ineficaz, que está provocada porque el tórax anterior se hunde. Cuando nosotros tenemos pacientes con una lesión medular alta y, por ejemplo, preservan diafragma, el tórax se hunde porque quedan los intercostales externos que hacen que se contraiga y el tórax se pueda hundir, ¿no? O sea, una respiración totalmente paradojal que no le sirve al paciente, ¿no? Y bueno, y a raíz de todo esto también hay mala contracción del diafragma por esta falta de longitud óptima, que tenía que ver con esto que les decía, el peso o el contenido abdominal y la presión intraabdominal también le dan al diafragma esa posición de bóveda que se pierde cuando yo pierdo la inervación de esa musculatura, ¿no? Entonces, por eso es tan importante aprender sobre esto. Siguiente. Entonces, nosotros tenemos lo que vamos a hacer con estos pacientes frente a todas estas situaciones, esto que lo propone John Bach, y bueno, este es un artículo re lindo de Marty Pons que nos enseña sobre ventilación no invasiva, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que pensar en estos pacientes es en cuidados no invasivos, ¿no? Entonces, ¿cuándo poner el soporte no invasivo nocturno? O sea, ¿cómo trabajar sobre esa capacidad de insuflación máxima? Para los que nunca me han escuchado, les voy a decir, tomen aire en una vez y ahora tomen aire en una, dos, tres, 4 o 5 veces. Van a ver que van a llegar a un punto donde, digamos, sienten como una máxima expansión. Bueno, esa es su capacidad de insuflación máxima, pero nuestros pacientes que ventilan con bajos volúmenes de aire, pocas veces tienen esta sensación. Entonces, si nosotros trabajamos sobre la capacidad de insuflación máxima, nosotros en los niños ayudamos a que crezca el tórax, crezcan los pulmones, no tengan las atelectasias y, digamos, tenga una vida funcional. Y en los adultos, trabajar sobre la capacidad de insuflación máxima evita que el tórax se vuelva restrictivo, porque el tórax se vuelve restrictivo por la debilidad de los músculos, ¿no? Entonces, esto es todo el tiempo estar contrarrestando esta situación. Entonces, pensar cuándo hay que ventilarlos de noche, cómo trabajar sobre la capacidad de insuflación máxima. Algunos pacientes con enfermedades neuromusculares les enseñamos la respiración glosofaringea, donde trabajamos la musculatura vulvar y donde lamentablemente los pacientes que tienen afectación de esta musculatura no la pueden aprender, o las ELAs, por ejemplo, cuando ya tienen la afectación vulvar. La respiración glosofaringea es empujar el aire con la lengua, dejando abierta la glotis y va sumando volúmenes, ¿no? Y luego puedes sacar el aire. Es una respiración que se enseña, no es tan fácil de enseñar, pero los pacientes que tienen mala musculatura respiratoria la aprenden más fácil que nosotros, porque nosotros, nuestros músculos inspiratorios, dicen, ¿para qué vas a empujar con la lengua si haces esto? Entonces todo el tiempo estamos inhibiendo ese músculo para que
empuje la lengua al aire, ¿no? Es bastante simple de aprender, pero lleva tiempo y lleva práctica, como todas las cosas que aprendemos en la vida, ¿no? Bueno, y otro detalle. Hemos hablado de esta falta de la musculatura respiratoria, entonces aprender cómo ayudarlo al paciente a toser, que puede ser con nuestras manos, y existen equipos de asistencia mecánica de la tos, que está perfecto, la tos mecánicamente asistida, pero no tenemos en todos los lugares dispositivos para asistencia mecánica de la tos. Por eso uno tiene que buscar las formas manuales para ayudar a estos pacientes, ¿no? Siguiente. Bueno, lo que sigue son fotitos, porque ese es mi maestro, yo sigo todas las, dentro de lo que puedo, todo lo que nos enseña John Bach. Yo hace bastantes años que lo conozco a John Bach. La otra página que ven al lado es la página que se llama The Brit News, es una página donde él pone un montón de artículos donde habla de todas estas cuestiones que yo les estoy contando que le pasan a los pacientes con patología neuromuscular, pero John Bach es fisiatra, entonces también habla mucho sobre los pacientes que tienen daño neuromotor, o sea, engloba a todos los pacientes que tienen problemas respiratorios, pero que no son de origen pulmonar, sino que tienen que ver con estos otros orígenes que están por fuera de los pulmones y que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Y entonces, bueno, es muy interesante la página y después hay una parte, ustedes van a ver las banderitas y pueden poner la banderita argentina, entonces van a ver que sale todo en español y hay una parte, está discriminado y hay una parte donde habla de centros donde se hace todo este manejo no invasivo. Bueno, hay un puntito ahí en el centro de Argentina que es Córdoba y me siento orgullosa porque estoy ahí en ese listado de personas que hacemos este manejo no invasivo de los pacientes, ¿no? Siguiente. Es anecdótico, pero es también donde ustedes pueden conseguir información, ¿no? Entonces, John Bach nos dice que uno tiene que pensar en estos pacientes, en esto, ¿no? ¿Cuándo es importante hacer ese soporte ventilatorio que tiene que ser a veces a largo plazo? Y no tiene que ser solo el soporte ventilatorio, sino que hay que hacer asistencia de los músculos respiratorios también, ¿no? Él propone soporte ventilatorio más insuflación y exuflación mecánica. Acá nosotros hacemos soporte ventilatorio más uso de la bolsa de resucitación porque no todos los pacientes tienen asistente mecánico, ¿no? Bueno, él también propone extubar a los pacientes, aunque parezca que no se pueda, y pasarlos a soporte no invasivo y también esto de la asistencia mecánica de la tos. Nosotros lo hacemos acá en nuestros hospitales, los extubamos, se los puede pasar a la asistencia ventilatoria no invasiva, pero lo que faltan son asistentes mecánicos, entonces lo hacen los kines, tracción a sangre con el uso de los resucitadores manuales, ¿no? Entonces, que no es para nada despreciable la tarea. El tema es que muchas veces cuando uno quiere extubar a pacientes así que parecen que no son extubables y que solo van a ir a teraquio, uno a veces se apura en el detalle y los extuba cuando los pacientes todavía tienen muchas secreciones y eso hace fracasar la extubación. Entonces, el secreto para poder extubarlos con éxito y cumplir el protocolo John Bach es que el paciente tenga que tener en cuenta, después voy a responder a esto, a Carolina. Entonces, para poder extubarlos tiene que estar el paciente con pocas secreciones, cosa que cuando lo extubas va a ventilar, entonces hay que darle el soporte ventilatorio y extubarlo. Aunque las enfermedades, respondo Carolina, aunque las enfermedades sean evolutivas, no todas las enfermedades van a traqueostomía. Se pueden mantener indefinidamente a los pacientes con soporte ventilatorio no invasivo y esta asistencia de la ventilación a través de la bolsa y la asistencia de la tos. ¿En quiénes, digamos, vamos a fracasar con esta situación? En las elas vulvares. Las enfermedades, entonces, neuromusculares se pueden mantener, lo vuelvo a repetir, con soporte ventilatorio no invasivo, que puede ser de noche, después puede ser de día, y además asistencia de la tos, sin necesidad de traqueostomía, pero sí son evolutivas. Y nuestros pacientes con daño neuromotor, aunque la lesión sea fija, los problemas ortopédicos también los llevan a problemas respiratorios, porque la escoliosis los lleva a un compromiso del tórax, más el tórax que se pone rígido, entonces también son evolutivas. Todas estas patologías se tornan evolutivas, lo que no quiere decir es que uno no los pueda mantener estable, porque cada vez que asistimos a la ventilación, nosotros podemos duplicar la capacidad vital y además cuando le damos asistencia inspiratoria, luego generamos picos de flujo o flujos expiratorios donde se triplica el pico de flujo tosido,
dando una tos efectiva, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, Carolina. Las enfermedades neuromusculares son evolutivas, pero si uno le da cuidados respiratorios, los puede mantener estables y les puede mantener la caja torácica flexible, les puede mantener por ese rato que uno hace la capacidad de insuflación máxima, su capacidad vital, y eso les da salud respiratoria a los pacientes, y los pacientes se mueren de viejos, no se mueren de insuficiencia respiratoria como era lo común y esperado, ¿no? Y esto también lo dice John Bach, incluso en estos pacientes que a veces necesitan ser intubados, se les hace traqueostomía, también se los puede decanular y pasar a soporte no invasivo, ¿no? Es decir, no se limiten con sus pacientes. ¿Qué pacientes van a fracasar si decanulan? Un paciente con una ELA vulvar, porque ya está afectada esta musculatura y se va a aspirar masivamente. ¿Qué paciente van a fracasar para decanular y no van a poder aplicar este protocolo? Un paciente que tenga, por ejemplo, una ACV de tronco, ¿no? Y que tenga afectación de la musculatura vulvar. El resto de los pacientes pueden ser decanulados y aunque sean dependientes de la ventilación, pueden pasar a tener ventilación de manera no invasiva. Pero todo esto es un reto porque también hay que aprender cómo hacer adecuadamente ese pasaje de la ventilación por la traqueostomía a la ventilación no invasiva y poder decanularlo, porque el reto está en aprender a ventilar distinto y a asistir la tos adecuadamente, ¿no? Así que siguiente, entonces está muy bien. Entonces, a mirar el contexto general del paciente, evaluarlo sin dividirlo. Miren una persona y miren todos estos aspectos que hacen respirar al paciente. Siguiente. Entonces, nosotros tenemos desde signos, o sea, acá les marqué, a algunos se los ha ido mencionando y otros son como más solapados, ¿no? Pero piensen, o sea, esos pacientes que no toleran estar acostados en supino, tienen ortopnea y eso es por debilidad del diafragma, tienen insomnio, hipersomnolencia, dolor de cabeza, no se pueden concentrar, tienen cansancio, taquicardia, sudoración, taquipnea, debilidad del trapecio, o sea, miren otros contextos que hablan de la debilidad de estos grupos musculares respiratorios. Y de los músculos vulvares también, que se junten secreciones en la boca, esa debilidad de la lengua, parálisis del velo, voz nasal o tos debilitada, ¿no? Entonces, miren cómo cosas fáciles, siguiente, hacen que nosotros podamos ver al paciente. A veces sí y a veces nos quedamos como la pequeña de la figura, ¿no? O sea, cuesta entender estas situaciones. Nosotros estamos acostumbrados a la insuficiencia respiratoria clásica. Le falta oxígeno porque tiene afectado el pulmón. Y a estos pacientes le pasa otra situación. En general, los pulmones terminan afectados indirectamente porque la falla tuvo que ver en otro lugar, en otro contexto de la bomba ventilatoria. Siguiente. Entonces, John Bach propone para evaluar estos pacientes, yo les puse signos clínicos y les fui dando pautas, y él propone que para los neuromusculares uno mínimamente debe conocer la saturación de los pacientes, conocer el CO2 de los pacientes que no estén en hipercapnia, hacerle una espirometría para conocer la capacidad vital y medirle el pico de flujo tosido. Yo agregué en rojo la bolsa de resucitación porque cuando uno asiste la ventilación puede cambiar el pico de flujo tosido y uno no siempre lo puede ver en la primera evaluación del paciente. Entonces, la evaluación del paciente con enfermedad neuromuscular, y esto siempre diferencia, no es lo mismo evaluar un paciente con enfermedad neuromuscular que colabora, que entiende, que un paciente con daño neuromotor. En los pacientes con daño neuromotor hay que hacer evaluaciones clínicas. Entonces, todos estos signos que le digo también nos dicen dónde está nuestro paciente. Yo tengo un paciente con un daño neurológico, ¿no? Pensemos una parálisis cerebral en un niño de 5 años y que es espástico, ¿no? Y la mamá dice, él llora siempre despacito. Entonces piensen qué volúmenes de aire maneja ese niño para llorar despacito. O tiene una anomalía en las cuerdas vocales, y si tiene anomalía en las cuerdas vocales también tiene bajos los volúmenes de aire, ¿no? Entonces la idea es esta, asociar los síntomas para poder evaluar a los pacientes que no tienen cómo decirnos y que no pueden reproducir pruebas. En el neuromuscular podemos hacer estas pruebas. Siguiente. Entonces, presten atención a estos aspectos de los pacientes. Entonces, mírenlos como tosen todos los pacientes que no pueden toser, o porque piensen este fallo neuromuscular respiratorio, aunque no tengan con qué medir. ¿Puede entrar el aire? ¿Cómo están los músculos inspiratorios?
puede defender la vía aérea y cómo está la musculatura expiratoria de los abdominales, ¿no? Entonces, de eso depende toser. Miren la respiración paradojal. No es lo mismo hundir el abdomen cuando quiero respirar, porque eso habla de debilidad del diafragma. Ahora, si se hunde el tórax, habla esto de lo que les decía, la debilidad de la tracción de los intercostales, el diafragma baja, pero hunde el tórax, ¿no? Se comporta distinto. Entonces, pensar en estos pacientes enfocados en esta lata de Mary Masery y cómo se generan todas estas presiones, ¿no? Me encantó, en abril tuve la oportunidad de estar en una jornada. ¿Alguien quiere preguntar? No, se le prendió el micro. Estuve en unas jornadas en Buenos Aires y entonces estuvo el doctor Armando Mosquera, ¿no? Entonces él hablaba, porque nosotros estamos hablando de ventilar a los pacientes y la clásica ventilación es de la presión positiva. Pero la presión positiva no siempre es inocua para el paciente. A veces el mal manejo de la presión o el exceso de la presión también provoca otras alteraciones en estos otros sistemas, que es lo que menciona Mary Masery, ¿no? Entonces, entender la interacción de las presiones o lo que nosotros vamos a usar para ayudar a los pacientes, porque en una de esas nosotros queremos ayudarlo y en realidad frente a su desafío de respirar y en realidad lo único que le hacemos le complicamos la existencia, ¿no? Vamos a ir aprendiendo sobre todas estas situaciones, ¿no? Entonces, siguiente, entonces los cuidados respiratorios que nosotros vamos a darle a estos pacientes, pensando en esta evaluación, cambia la diapositiva si podés, Roman. Entonces, vamos a pensar en cosas que tengan que ver con esto. ¿Cómo vamos a ayudar a los pacientes a que desarrollen la caja torácica y los pulmones? ¿Cómo vamos a evitar complicaciones que están derivadas de esa debilidad tusígena? Y tratar también la hipoventilación progresiva, ¿no? La primera va a impactar, y Román, siguiente diapositiva, porque estoy hablando ya de la otra. Ah, si podés. Ahí está, perfecto. Entonces, el desarrollo de la caja que les dije, pensar en la debilidad de la tos y tratar esta hipoventilación. La primera impacta en la calidad de vida, porque sepan que esos niños que no tienen crecimiento del tórax y no hay desarrollo de los pulmones, esa hipoplasia pulmonar los condiciona a la salud respiratoria. Y esto otro de no poder toser hace que se infecten y terminen intubados y por eso hay que tratar esa famosa hipoventilación porque eso mata al paciente. No, o sea, ni más ni menos, por eso hay que contrarrestarlo. Siguiente. Entonces, nosotros tenemos para trabajar a largo plazo, nosotros tenemos que usar este tipo de elementos, ¿no? O sea, que es una bolsa de resucitación manual. Entonces, yo tengo que trabajar con el paciente, o sea, con la bolsa de resucitación. Ah, perdón. Yo me adelanté, estoy hablando de eso. Perdón. Entonces, los objetivos, ya estaba hablando de la siguiente. Los objetivos a largo plazo, entonces yo tengo que pensar en cómo voy a prevenir el fallo respiratorio del paciente, cómo evito las hospitalizaciones y cómo le quito la posibilidad o esta necesidad de intubación endotraqueal y traqueostomías, ¿no? O sea, cuidando con estas medidas que ya les enseño usando la bolsa de resucitación. Y estos objetivos intermedios, entonces todos los días voy a trabajar para mantener la compliance, esa distensibilidad y elasticidad de los pulmones y la caja torácica, maximizar los flujos de la tos, porque ya sabemos que ahí es donde sucumben nuestros pacientes, y mantener la buena ventilación durante todo el día. Siguiente, entonces, el uso de la bolsa de resucitación me sirve a mí para ventilar, para reclutar los alvéolos, para que entonces pueda entrar aire y generar flujos suficientes expiratorios para poder toser. Entonces, en los niños para que puedan crecer el tórax y los pulmones, en los adultos para que la caja torácica se mantenga flexible. Entonces, ustedes tienen un paciente adulto, también trabajen con la bolsa. Y para mantener indefinidamente el soporte no invasivo, o sea, es un ayudante del soporte no invasivo. Bueno, siguiente diapositiva, entonces van a ver ahí que necesitamos. Ahí está la bolsa con los diferentes elementos que uno va a usar para cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Algunos pacientes usarán una máscara, otros van a usar una boquilla, otros usarán un dispositivo para la traqueostomía. Siempre es importante usar una válvula unidireccional, que no son fáciles de conseguir, que hacen las veces de glotis para los pacientes que no tienen buen cierre glótico. Ya lo vemos mejor. Siguiente. Ahí vamos a ver, entonces,
Si yo puedo, una bolsa de resucitación, y si no puedo, uso mis manos para asistir la tos, y si pudiera encontrar, si puedo, combino las dos técnicas, la bolsa con las manos, generan muy buenos flujos expiratorios, y si se puede, un asistente mecánico es lo ideal. Siguiente. Entonces, nosotros sabemos que la bolsa de resucitación, ahí les decía la evidencia, cuando trabajamos con bolsa de resucitación y el paciente puede hacer lo que se llama un apilamiento activo, ya se lo aclaro, duplicamos la capacidad vital y triplicamos el pico de flujo tóxido, es decir, la cantidad de aire para producir flujos expiratorios suficientes para que la tos sea efectiva, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, uno tiene que enfocarse en esto, en la asistencia de la fase inspiratoria. Esto se llama apilamiento de aire o air stacking o hiperinsuflación manual. ¿Cuál es la diferencia en que el paciente colabore o no colabora? Cuando no colabora se llama apilamiento pasivo o hiperinsuflación manual. Entonces uno le da sucesivas insuflaciones y asiste la fase inspiratoria de la tos, o sea, asiste a la musculatura inspiratoria. Y la siguiente, y luego viene la fase expiratoria con la tos manualmente asistida, donde uno usa manos sobre tórax o sobre abdomen o sobre tórax y abdomen, lo puede hacer en decúbito lateral, ¿no? Entonces, ven cómo es eficiente la maniobra usando las dos. O sea, primero necesito reclutar volúmenes, por eso se llaman maniobras de reclutamiento de volumen pulmonar, y luego necesito la asistencia expiratoria. Y las manos se colocan sobre la parte blanda del abdomen, pero también se pueden colocar sobre el tórax, siempre hay que tener cuidado, sobre todo en los adultos, de la fractura. Los niños tienen un tórax más flexible, más complaciente, y a veces uno hace muy buena fuerza sobre el tórax y es muy efectiva la maniobra de la tos. Siguiente. Y después uno tiene, digamos, cuando uno usa el asistente mecánico de la tos, es una máquina que uno gradúa presiones inspiratorias y presiones de exsuflación, que esa es como la más rara, ¿no? Porque insuflar lo hacemos hasta con una BNI, con la bolsa de resucitación, pero el tema es esa fase de exsuflación, que eso tienen los asistentes mecánicos de la tos. Siguiente, entonces, porque lo muestro en una niña y lo muestro en un adulto en adultos en un curso, ¿no? Entonces uno setea una presión inspiratoria y una presión expiratoria, pero también no es cuestión de pensar en una máquina. A mí hace años que yo vengo enseñando esto, y hay gente que también enseña a programar el equipo, pero uno lo tiene que programar en función de lo que el paciente puede. Estos dispositivos son muy amigables, entonces uno puede setear que hasta el mismo paciente genere el disparo del dispositivo para que sea más amigable, lo puede hacer con boquilla, lo puede hacer. Entonces, por eso es tan importante en los cursos hacer la demostración práctica, y por eso es que en este curso hicimos una parte virtual y una parte presencial para aprender todo esto, porque la mayoría solo setea el equipo con unas presiones, un tiempo inspiratorio, un tiempo expiratorio, pero uno tiene que ver qué es lo que más le sirve al paciente y darle también. Los dispositivos estos son tan amigables que tienen como hasta algunos como formas de percusión, de oscilación. Todo eso da más calidad a este manejo de la asistencia de la tos. Y tengan en cuenta que aunque los pacientes no tengan secreciones, tienen que hacer las maniobras para mantener flexible el tórax y para aprender la técnica, porque los pacientes no aprenden la técnica cuando están muy enfermas, lo aprenden con el tiempo y cuando se sienten mejor. Pero si nosotros le vamos a asistir la tos cuando el paciente está grave en una insuficiencia respiratoria aguda, lo más probable es que fracasemos. Por eso esto es importante, conocer al paciente, evaluarlo, entender a dónde está, cuál es su desafío de respirar, dónde está el desafío de él y cómo potenciar su funcionalidad. Pero lo ideal siempre es empezar desde el día 1, así sea un paciente que yo conozco y esté muy evolucionado, bueno, ese es su día 1 y yo voy a empezar con todas estas maniobras para esto que les decía, cumplir estos objetivos de prevenir sus internaciones y lo que se viene, ¿no? Aunque el problema sea evolutivo, ¿no? Lo mismo yo lo puedo mantener estable y saludable a lo largo de toda su vida, ¿no? Se ha demostrado con el tiempo. Siguiente. Y además,
porque ¿qué queremos nosotros? Que crezca el tórax, que se mejore la función torácica, el uso de fajas abdominales. Y eso también hay que aprender a hacerlo adecuadamente, no tienen que comprimir las costillas, tiene que ser una faja que también le permita al paciente ventilar, pero la idea es que el aire no vaya hacia el abdomen, sino que vaya hacia el tórax. Y la fotito siguiente muestra, pone esa, muestra entonces cómo armo la bolsa de resucitación, un corrugado, algún conector, la válvula unidireccional y, por ejemplo, la boquilla, que es como le estoy asistiendo la tos al paciente que estaba en la foto, ¿no? Y un clip nasal para que no se le escape el aire, pero también lo puedo hacer con una máscara, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, que no tengan limitaciones con la técnica, sino que vean qué es lo mejor, cuál es la interfase adecuada para su paciente. Entonces, de esta manera asisto la fase inspiratoria, con mis manos puedo comprimir sobre la faja para asistir la tos, pero la faja va a hacer que el aire vaya hacia el tórax y eso hace que el tórax de los adultos se vuelva flexible y en los niños se mantenga flexible y puedan crecer ambas entidades, los pulmones y la caja torácica, ¿no? O sea, y si no hay crecimiento de caja torácica, no tenemos desarrollo pulmonar. Esto es así y en los adultos con la caja rígida se vuelve el patrón restrictivo y empiezan a tener atelectasias y no tengo cómo ventilarlo para sacar las secreciones, ¿no? Siguiente. Celia, Celia, Sí, sí, ¿puedo hacer una consulta? sí, Con respecto a un paciente que tiene tráqueo, sí. con la boquilla, o con la pieza bucal, ¿yo podría asistirlo de alguna manera? Mira, si tiene tráqueo y le podés tapar la tráqueo, lo podés hacer por la boca. Estoy buscando el cargador del teléfono. Todo me pasó hoy. Bueno, le podés asistir, si le podés tapar la tráqueo. Si no, por la cánula, lo que vos podés hacer es usar una válvula unidireccional y entonces con la válvula unidireccional haces las veces de glotis. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero sí lo Sí, se podés entiende. hacer por la boca. Sí lo podés hacer por la boca. Pero aquí estoy buscando un USB para conectar el teléfono. Hoy me quedé sin toda, me abandonó la tecnología. Pero sí lo podés hacer. ¿Se entendió eso? Entonces, lo podés hacer por la boca si el paciente tolera la tráqueo tapada y si es un paciente que no está ventilado. ¿Eh? ¿Puede ser? Per- ¿Se Perfecto, gracias, sí se entendió. entendió? Y si no, por la cánula con una válvula unidireccional. ¿Sí? Ahí está bien. O- Ahí me ok, siguen, me gracias. ven. Perfecto. Ahí me ven. Creo que sí. Vamos a terminar. Ahí estamos. No sé si me Sí, ven o no. perfecto, perfecto, Ah, Celia. bueno. Gracias, perdón. Entonces, me gustó mucho la pregunta. Entonces, no se limiten a hacerlo con el paciente con tráqueo. Entonces, con tráqueo, con un conector para la tráqueo de una válvula unidireccional, lo insuflan 1, 2, 3 veces, no más que eso. Tengan en cuenta que esa válvula unidireccional hace las veces de glotis y les va a sostener el aire al paciente, ¿no? Obviamente tiene que ser un paciente que esté estable, un paciente que no esté dependiente de la ventilación, lo pueden hacer con tráqueo. Si el paciente tiene tráqueo, yo le puedo tapar la tráqueo, yo puedo hacer un entrenamiento, tiene que ser una tráqueo sin balón, por supuesto, le tapo la cánula y lo puedo hacer con una boquilla por la boca, entonces el paciente usa su propia glotis y hace el apilamiento. Si no, también lo puede hiperinsuflar por arriba hasta que el paciente entienda, porque hasta, por ejemplo, un paciente con un traumatismo de cráneo que no colabora, pero vos estás en una etapa que querés entrenar la asistencia de la tos, por ejemplo, para decanular a ese paciente. Entonces, le tapas la cánula, ya estás con una cánula sin balón y por la boca lo insuflas a lo mejor con una máscara, porque el paciente no va a sostener, porque tiene, por ejemplo, un traumatismo de cráneo, lo insuflas varias veces y si vos con eso vas generando picos de flujo tóxido, vos después ya tenés una campaña hecha para poder decanular a ese paciente, aunque tenga un daño neuromotor o un daño neurológico, si pudiste generar la tos, ¿no? Tenés que cumplir varios criterios para poder hacer que el paciente esté decanulado, pero bueno, estuvo muy buena tu pregunta. Sí se puede hacer y no sé, creo que abarqué todos los puntos, ¿no? Sí, muy Y bien. perdón, y Ah, en el caso de que no tuviese balón, sí. Y eh, con, si tiene balón y no le podés desinflar el balón, solo lo podés hacer por la cánula. o Pero si le sea, podés,
Sí, si Es tiene decir, balón, solo lo podés hacer por la cánula, tenés que conseguirte un conector para la cánula y ahí lo insuflas. Si no tenés válvula unidireccional, lo insuflas 2 o 3 veces, lo desconectás y le asistís la fase expiratoria. ¿Sí? eh, si está con el balón, ¿lo desinflo al balón o Pero sí, depende de las condiciones, porque ¿qué tipo de paciente me estás hablando que tiene balón? ACV? Y cuidado, porque si tiene una ACV, ese paciente puede ser una ACV de tronco, y si tiene ACV de tronco y tiene mucha saliva, cuando le desinfles el balón, probablemente se aspire. Entonces, si con un paciente con ACV de tronco, yo me tengo que asegurar de que no tiene tanta saliva por encima del balón, porque si no, le desinflo el balón, le quiero asistir la tos, pero lo hice que se aspirara más con la saliva, ¿no? Cuidado con los pacientes con una ACV. Yo empezaría a entrenar, digamos, el flujo expiratorio por la cánula. Y después, en la medida en que yo veo que no tiene un lago tan importante, ¿cómo me doy cuenta del lago? Aspirándole la boca. Si no tengo una cánula de aspiración subglótica, le aspiro la boca. Si la boca está llena de saliva, ese paciente no está tragando la saliva. Entonces, ¿qué? Es peligroso desinflar el balón. ¿Quedó ahí? Sí, sí, ¿Quedó sí, sí, claro? quedó claro, quedó Trabajar claro. Yo trabajaría primero por la cánula, me aseguraría que tenga buen flujo expiratorio. Viste que vos le das aire y el paciente hace el tiro al blanco con las secreciones. Cuando eso esté bien y yo me asegure que ha mejorado el tema este de tragar la saliva, recién ahí probaría desinflar el balón. Más un paciente si no le estás desinflando todavía el balón, ¿eh? Para tenerlo en Perfecto, cuenta. sí, 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 gracias. ¿Alguien Alguien escribió algo y yo no lo pude leer. ¿Me quieren decir qué es lo que decía, lo que escribió el colega en el chat? Con una Ah, válvula de PIP en el ambú. sí, no, mira, la válvula de PIP para asistir la tos no tiene ningún efecto, así que no pasa nada, pero en general se la sacamos, no nos reporta ni más ni menos beneficio. Esa válvula PIP no va a generar presión, yo necesito que tome y guarde. Entonces no es lo mismo la válvula PIP que la válvula unidireccional que deja pasar el aire y no deja que salga, no es lo mismo. O sea, entonces la PIP te sirve para la resucitación del paciente. Para estos pacientes no reporta ningún beneficio, hay que sacárselo directamente. Porque el único objetivo de usar la bolsa de resucitación es para esto, para el apilamiento activo o el apilamiento pasivo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, si no, me siguen preguntando. Bueno, y entonces, viniendo a este tema, estamos pensando en lo inspiratorio, también tenemos que pensar en esto que es lo expiratorio, que tiene que ver con la parte abdominal, ¿no? Entonces me gusta mucho, a mí me gusta estudiar a mí lo que opinan los diferentes autores, ¿no? Entonces Howard Panich habla de esto, ¿no? De que la pared abdominal es una continuación del tórax, ¿no? Entonces esto es como otra explicación de esta entidad que es nuestro tronco que genera presiones y que cualquier falla en los grupos musculares respiratorios va a determinar una falla respiratoria pura. O sea, los músculos al fallar generan estas insuficiencias ventilatorias y si no prestamos atención generan insuficiencia respiratoria. Pero además, la falla en esta musculatura va a dar alteraciones de la musculatura, en especial abdominal. Además, siguiente diapositiva. Vamos a ver alteraciones a nivel de la columna como hiperlordosis o hipocifosis, ¿no? Entonces, esta mala musculatura abdominal genera mala presión intraabdominal, con lo cual se genera mala presión intratorácica, con lo cual el tórax no tiene un buen control y la columna también se desestabiliza, ¿no? Entonces, fíjense cuán importante atender a estos detalles. Por eso, también en estos pacientes, cuando los vamos a sentar, y eso tiene que ver con todo esto del control motor, muchas veces le ponemos una faja abdominal. La faja abdominal que yo les mostré antes era para que el tórax se expandiera, pero a veces la faja abdominal ayuda al control de esta musculatura para mejor funcionamiento del diafragma y para mejor estabilidad del tronco y generar mejor la función respiratoria, ¿no? Entonces, ven cuán importante es entender qué le damos al paciente, ¿no? Otra cuestión, muchos de nuestros pacientes tienen una por la
gastrostomía, el paciente no recibe la alimentación, pero pierde muchísima presión, ¿no? Para tener en cuenta cómo esa función se ve alterada y debilitada, ¿no? Entonces, para pensarlo bien. Esperen que no puedo terminar el día, el teléfono no quiere cargar acá, así que lo voy a poner en otro lado. Hay días que son así. Nada me va a sacar la buena onda y la alegría y la energía que tengo para enseñar. Así que nada de la tecnología va a poder conmigo. Así que bueno, ahí está. Ahí lo pude conectar. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Perfectamente. Esperen que voy a encontrar cómo apoyar esto. Ahí está. Bueno, hemos logrado todo lo que queríamos. Ahí está. Bien. Tenemos teléfono que está cargando. Ahí está. Bueno, entonces, pensar entonces. Miro a mi paciente, ¿cuál es el desafío? Tiene un abdomen globuloso. ¿Cómo está esa musculatura? Porque la musculatura expiratoria es una musculatura súper importante y la falla de la misma nos determina, nos condiciona la vida del paciente, ¿no? Así que a tenerlo en cuenta. Siguiente, entonces, tan importante es esto de prestar atención a la musculatura y al desarrollo que fíjense, el desarrollo normal se produce gracias a la tracción de los músculos, por eso los pacientes con AME tienen el tórax en campana y los pacientes con Duchenne tienen un tórax distinto y funcionan distintos según la debilidad. Por ejemplo, los pacientes con AME, siguiente diapositiva, y según la postura, porque la postura también tiene que ver en cómo respiramos. Como los pacientes con AME tienen más preservada la función del diafragma, son pacientes que están mejor cuando están en decúbito supino, en especial en la insuficiencia respiratoria, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, a veces en la guardia llega un paciente con AME, lo sientan y le ponen oxígeno. Eso al paciente le hace daño, porque si el paciente está hipoxémico porque está con una neumonía, es un paciente que también está hipercápnico, por lo tanto hay que ventilarlo y hay que ponerlo en supino. Y en supino también es más fácil asistirle la tos, porque tienen un diafragma ligeramente preservado. En cambio, un paciente con Duchenne, los Duchenne tienen temprana debilidad del diafragma, por eso tienen caída de la capacidad vital, que se correlaciona, por ejemplo, con la pérdida de la marcha. Entonces, si yo tengo un paciente Duchenne, ¿cómo lo voy a poner? Sentado. Entonces, esto también les queda para todos sus pacientes. Si ustedes tienen pacientes que no toleran estar en supino, cuidado, porque son pacientes que tienen debilidad del diafragma, hay que sentarlos, excepto a los AME y otros que se benefician con la postura de acostado son los lesionados medulares, porque el peso de las vísceras sube al diafragma y lo pone en una posición de cúpula más ventajosa, ¿no? Fíjense cómo cada uno cambia. ¿Por qué? Porque el desafío de respirar está en entender que los músculos respiratorios son respiratorios y posturales. Por eso no es una cuestión de, muchas veces me llaman a mí y dicen, vos enséñame las técnicas. Es que las técnicas las podés aprender en un video de YouTube, pero vos tenés que aprender a evaluar a tu paciente para saber qué le sirve a cada uno y entender qué le pasa. Entonces, esto que yo les contaba antes con los signos que uno puede aprender en los pacientes que no les puede medir la capacidad vital. Si yo acuesto a un paciente y tolera 2 o 3 respiraciones y enseguida dice que le falta el aire, cuidado porque ese paciente tiene una debilidad del diafragma. Si yo tengo un paciente con una parálisis cerebral y yo lo quiero acostar y se nota que se pone raro, respira distinto, cuidado, puede tener una debilidad del diafragma, ¿no? Entonces, si yo sé que tiene debilidad del diafragma o puedo percibir que tiene debilidad del diafragma, lo tengo semisentado para trabajarlo, recomiendo a la familia que lo maneje de esa manera. Si tiene AME, ¿qué van a hacer? Lo acuestan y le asisten la tos y lo ventilan. Y si tiene lesión medular, acuéstenlo, asístenle la tos y la ventilación y el paciente también va a evolucionar. Incluso para rehabilitarlos a los pacientes acostados con lesión medular es súper importante. Y en cambio, para poder sentarlos a los lesionados medulares a veces hace falta la faja. A los AME no siempre funciona la faja para sentar a los AME cuando están en esta situación, al contrario, le pones una faja, le restringís más la ventilación. Por eso es que no se puede dar una receta para todos, tienen que aprender qué le pasa a cada uno de los pacientes en cada una de las posturas, porque, vuelvo a repetir, los músculos respiratorios son respiratorios y posturales.
Entonces, eso está descrito en el consenso. Siguiente, entonces, tengan cuidado que estos pacientes van a tener, o sea, cuando son débiles, van a juntar secreciones y van a hacer cuadros respiratorios más severos. Siempre es lo mismo. Para todos los médicos dicen, no, no hay que darle antibiótico. Estos pacientes, el virus es como que abre la puerta a todo el sistema inmunitario y lo debilita al paciente y le abre la puerta ¿a quién? A las bacterias. Por eso estos pacientes necesitan tratamiento antibiótico precoz, porque si no, ¿cuál es el problema de estos pacientes? Es que un poco de secreciones que le generó el virus también genera colapso de los alvéolos porque los ponen débiles los virus a los pacientes. Y entonces eso hace que los pacientes hagan atelectasias y esas atelectasias se infecten. Por eso son pacientes que necesitan tratamiento antibiótico precoz. Siguiente, incluso a veces sin hacer cultivo de las secreciones. Y saber que en estos pacientes no funcionan los mucolíticos ni funcionan los antitusivos. Lo que sí funcionan son estos métodos que les digo de asistencia de la tos, sí o sí. ¿Y cuándo tienen que hacerlo? Siempre. Tienen que tener un protocolo de trabajo una vez al día o 2 veces al día, y cuando tienen las intercurrencias o las infecciones respiratorias, todas las veces que el paciente tiene secreciones para ayudarlo y evitar las internaciones. Siguiente. Entonces, lo siguiente es el caso, claro, de una paciente con AME, yo la oculto, veo que está con el cuadro respiratorio, la llevan a la guardia, por supuesto la están por intubar, entonces yo digo, no, denme una oportunidad con la ventilación no invasiva, asistencia a la tos, bueno, y así salió adelante, fíjense, escoliosis más el infiltrado, bueno, esto de no todos los pacientes están para intubar. Probablemente con una buena asistencia de la ventilación y una buena asistencia de la tos, incluso esa paciente evolucionó de esa neumonía que tenía sin oxígeno, solo con ventilarla. Esa paciente todavía no usaba soporte ventilatorio no invasivo, después de esa internación ya se fue con soporte ventilatorio no invasivo a la casa, más todo el protocolo de asistencia de la tos. ¿Cuántas internaciones tuvo la paciente por esta causa? Después de esto, ninguna. ¿Cuántas intercurrencias? Varias, porque los pacientes se van a seguir enfermando. El tema es que si yo tengo cómo resolver la situación y se enferma, porque a veces los padres se relajan y no le hacen este protocolo de asistencia de la tos todos los días. Hay que hacerlo todos los días para prevenir. Y cuando tiene el cuadro, más. A veces, aunque hagan el protocolo todos los días, los niños y los adultos se enferman porque hay virus y bacterias. Se van a enfermar lo mismo, pero se enferman más los que no hacen el protocolo. Sépanlo. Así que bueno, aunque no nos digan y no tienen el chip, no tienen una máquina que uno pueda leer, uno se da cuenta con la clínica de los pacientes, ¿no? Siguiente. Y este es el otro caso, la siguiente diapositiva, es una paciente que tenía una enfermedad mitocondrial y digamos es muy débil para caminar, débil para hablar, débil para toser, entonces le agarró un cuadro respiratorio, no tuvo mejor idea el padre que comprarle un colítico para que sacara las secreciones y un antitusivo porque tosía mucho, hizo un paro, terminó intubada, ventilada, traqueostomizada, gastrotomizada, y lo único que necesitaba la paciente era un protocolo de asistencia a la tos. Bueno, 1 año nos llevó a rehabilitarla para que volviera a la vida anterior y bueno, ahí anda por su vida. Lo único, le dieron después de alta, le dieron oxígeno, ventilación, aspiradores, un montón de equipos, nunca le dieron una bolsa de resucitación, que era lo único que necesitaba la paciente, que era asistirle la tos y asistir la ventilación todos los días, ¿no? O sea, un protocolo simple para una enfermedad bastante compleja y evolutiva, ¿no? Pero con eso uno los mantiene estables, ¿sí? Y no se enferman de los respiratorios. Siguiente. No, esto, la gente quiere poner para cuidar los respiratorios ejercitadores. Los ejercitadores para los pacientes con debilidad muscular respiratoria no sirven. No les sirven ni el triflo, ni la burbuja que le llaman, que en realidad se llama asistencia, resistencia subacuática, el trabajo que hacemos con con la burbuja que le llamamos, que es hacer el dispositivo con una columna de agua, se llama resistencia subacuática. No le sirve al paciente con debilidad, les puede servir a un paciente que tiene un postoperatorio de tórax, una cirugía cardíaca, le sirve al paciente común. Los ejercitadores no le sirven a estos pacientes, les hacen perder
tiempo. Recuerden, usen la bolsa, asistan la tos, asistan la ventilación en diferentes posturas. Es más, les sirve más que los movilicen a que los hagan hacer ejercicios con ejercitadores que a estos pacientes los cansan, los cansan más o terminan cansados porque los cansan, queda mal la expresión, terminan cansados, terminan agotados, lo cual no es beneficioso para un paciente con debilidad muscular respiratoria, ¿no? Entonces, ningún ejercitador, bolsa de resucitación, se ha visto que estos ejercitadores no reportan mejoría en la fuerza ni mejoría en la ventilación. Siguiente, los que sí mejoran la fuerza son estos ejercitadores, pero esto yo lo tengo que usar en pacientes elegidos, no lo puedo usar en cualquier paciente neuromuscular, ¿no? Y como les dije de nuevo, los pacientes con daño neuromotor, si no colaboran, es difícil, o sea, hay que elegir el dispositivo para cada paciente, pero hay que saber cómo dosificarlo también. Por eso hay que medir Pimax y Pmax y no es para cualquier paciente. Entonces, el común de la gente va a poder manejar estos pacientes y rehabilitarlos con la bolsa y la asistencia a la tos. Estos dispositivos que sí sirven y mejoran la fuerza, puede ayudar a un paciente con una lesión medular, sí, aplicar el protocolo adecuado, en un paciente con un Guillain-Barré en remisión y con bastante fuerza, para que no se canse, o sea, tengo que elegir, no es para cualquiera, por eso tienen que saber qué paciente va a ser el apropiado para este protocolo. Por lo tanto, es preferible que ustedes se enfoquen más en mejorar la fuerza para toser y que puedan mantener la ventilación y trabajen los brazos, trabajen otras funciones de la vida diaria antes de pensar en cosas que son para soplar. Porque ven, siempre pensado hacia lo pulmonar. Recuerden que la mayoría de estos pacientes tienen pulmones sanos. El impacto está en otra área. Siguiente. Entonces, por eso es importante esto. Ya vamos a terminar, no faltan tantos. Piensen en el desafío de respirar de estos pacientes con las alteraciones de la deglución. Todas las alteraciones de la deglución van a llevar a compromiso respiratorio, entonces les digo, seleccionen al paciente que va a seguir comiendo, vean qué paciente a lo mejor se beneficia con una sonda, vean qué paciente se beneficia con una gastro, y aún con la gastro pueden seguir comiendo, tener una alimentación mixta, comen con lo que no se aspiran y el resto de la nutrición y sobre todo la hidratación, porque el agua es con lo que más se ahogan los pacientes, se pasa por la gastro, ¿no? Entonces, evalúen bien las alteraciones de la deglución, que eso tiene, o sea, sin ser respiratorio, genera los problemas respiratorios. Evalúen el reflujo gastroesofágico, porque el reflujo gastroesofágico da sintomatología respiratoria y no es de causa pulmonar. Entonces, sepan cuando los pacientes tienen sibilancia, no siempre tienen asma. Evalúen lo nutricional, porque la pérdida de la musculatura periférica también se manifiesta en los músculos respiratorios. Entonces, el paciente que se recupera en lo nutricional también recupera parte de la fuerza de la musculatura respiratoria. Vean la patología espinal, presten atención a la escoliosis de los pacientes, trabajen los pacientes, trabajen el tronco, trabajen el tórax, la flexibilidad del tórax, no solo de la caja torácica, sino de la columna, porque la columna es la que estabiliza el tronco y genera la movilidad de todos los otros músculos. Entonces, si yo tengo una columna que es inestable y la debilidad impacta hasta en la forma que tiene esta columna, ¿cómo van a estar los músculos respiratorios? Además, se ha correlacionado las curvas de las escoliosis con la caída de la capacidad vital. Tengan en cuenta esto, más de 40 grados de curvatura en la columna, en cualquier área de la columna, sobre todo dorsal, tienen una pérdida, 40 grados de, 40 grados en la curvatura, ya van a tener caída de la capacidad vital, ¿no? Para que lo entiendan, que no es que, tantos grados, no. Piensen, por eso John Barthes recomienda operar a los niños con enfermedades neuromusculares cuando tienen los ángulos en las curvaturas de alrededor de 50 grados. Pero sí, no tomen esto literal, hay que evaluar la edad del paciente, el contexto. Si tiene 3 años, y yo tengo pacientes con 3 años con curva de 70 grados, ¿tendrían que operarse? A veces no se los opera, porque si no se les hace una cirugía apropiada, los pacientes se quedan con un tórax pequeño si le fijan las vértebras, ¿no? Entonces miren cómo es tan importante
todo lo que pasa el paciente con condición neurológica frente a las diferentes situaciones y a lo respiratorio, ¿no? ¿Y qué otra cosa hay que mirar? Bueno, los compromisos cardíacos, porque esos también, pero John Bach dice siempre que es más probable que el paciente se enferme que el paciente se muera por un tapón de mocos en todas estas condiciones antes que de causas cardíacas, ¿no? Y hay otras, pero bueno, son mucho más específicas que, digamos, después podemos analizar en el curso, y a mí siempre me gusta dejar un espacio para que la gente pregunte sobre sus casos, ¿no? Bueno, y lo siguiente, esperen que, siguiente, entonces, para todos estos detalles que hemos visto, por eso es tan importante pensar entonces, ¿cómo lo voy a ventilar? La forma más común es con la bolsa de resucitación, pero hay algunos pacientes que necesitan un dispositivo específico de ventilación, más asistencia a la tos, y además piensen en esto, hay muchos pacientes que pueden estar desvinculados de la ventilación, pero cuando son muy pequeños no les crece el tórax, entonces a veces hay que dejarle el dispositivo de ventilación, aunque puedan estar sin la ventilación, un tiempo más para que les puedan crecer el tórax y los pulmones, ¿no? Es decir, no es cuestión de desvincular, porque a veces los médicos confunden que, o sea, es malo tener la tecnología esta que los asista. No, a veces hace falta para que puedan crecer el tórax y los pulmones. Por eso uno tiene que aprender muy bien qué le pasa a cada uno de los pacientes, cómo va a evolucionar. ¿Cómo va a evolucionar un paciente débil, con una de musculatura débil, con un tórax chico y con unos pulmones que no se van a terminar de desarrollar? Nacemos con 20 millones de alvéolos para tener 500 millones en la edad adulta, entonces, pero necesitamos un tórax complaciente y flexible para que le permita el desarrollo, ¿no? Siguiente, entonces, pensar qué tipo de dispositivo y saber que la ventilación siempre va a ayudar a los músculos, los va a ayudar a descansar. Hay que sacarse ese mito de que los padres siempre tienen miedo, y los familiares, de que el paciente se acostumbre a la ventilación. El paciente no se acostumbra a la ventilación, el paciente recibe la ayuda, entonces el músculo, al descansar de noche y tener una ventilación eficiente, en el día, al recuperar la función solo, por ejemplo, pensando en los que se hacen solo ventilación nocturna, durante el día, al tener autonomía y haber descansado durante la noche que es larga y oscura y le pasan un montón de problemas porque hipoventilan frente a esa restricción, estos pacientes tienen mejor calidad de vida. Entonces, la ventilación les ayuda a esto todo lo que les vengo contando, también los ayuda a eliminar las secreciones, les da más calidad de vida, o sea, y esto los mantiene, o sea, el soporte ventilatorio se puede mantener indefinidamente, aún usado las 24 horas, ¿no? Y a veces los pacientes frente a las cirugías tienen que usar, por ejemplo, siguiente fotito, van a ver a otra paciente, entonces, esto es una paciente que tuvo un postoperatorio, entonces, de inmediato, siguiente diapo, ahí está. Es una paciente que tuvo una cirugía escoliosis, y después de la cirugía necesitó por un tiempo largo la ventilación las 24 horas, después que recuperó la musculatura, porque la cirugía de la escoliosis los deja a los pacientes en serias desventajas, la paciente vuelve a tener solo ventilación nocturna. Entonces, los beneficios de la ventilación son indefinidos, incluso se los usa para los trasplantes, un puente para el trasplante, cada vez tenemos mejores equipos, cada vez tenemos mejores interfaces, pero bueno, también nos enfrentamos a esto, que a veces a los pacientes necesitan ventilarse y le ponen un CPAP. El CPAP a estos pacientes no les sirve, el CPAP solo abre la vía aérea, ¿no? Pero bueno, esto nos enfrentamos todos los días a esta lucha de no entender qué es ventilar a un paciente con este tipo de problema. Siguiente. Entonces, yo les nombré un montón de patologías, pero también les enseñé sobre entender algunos comportamientos de otras enfermedades, comportamientos neuromusculares. Así que bueno, la idea siempre es esta, invitarlos a estudiar un poco más, o sea, no se queden con el nombre del síndrome o de la enfermedad, aprendan a encontrar dónde está ese problema neuromuscular y cómo potenciar esa función entendiendo esto. Yo les puedo enseñar esto de la mirada desde lo neurorespiratorio, ¿no? Entonces, aprendan
piensan dónde está el desafío del paciente y cómo lo ayudo. Pero no se queden con todo lo negativo del paciente o con esto, por ejemplo, de que las enfermedades son evolutivas. Sí, son, y todavía no se ha encontrado la cura definitiva. Hay muchas que se van tratando, o sea, son incurables, son evolutivas, pero no son intratables, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros, ¿no? Para tratar a todas estas patologías, ¿sí? Así que no se centren solo en los nombres, o sea, busquen dónde está el desafío de respirar y pensando de esto desde todo lo positivo, ¿qué herramientas tengo para ayudar? A veces cuesta encontrar, a veces es difícil, pero bueno, todos los pacientes siempre tienen algún caminito donde nosotros podemos potenciar esa mínima función que tiene y eso los ayuda a vivir con calidad de vida, ¿no? Porque no es cuestión de sobrevivir nomás, hay que darle autonomía, autonomía a la familia, enseñarle a la familia. Siguiente. Entonces, estamos nosotros acostumbrados a ver todo esto que les conté, que les dije de desaprender, de mirar solamente tres clics más, Román, porque ahí va a mostrar una parte que son los pulmones, esa, ahí está, excelente. Entonces, basta de pensar solo en esto que pasa en la neumonía, que es el problema dentro del pulmón, sino que piensen en este fallo de la bomba, en este defecto mecánico que tienen, porque los músculos se contraen mal y además son débiles, ¿no? Y basta de pensar solo en los músculos, sino que también miren el contexto de la caja y de la postura del paciente, porque eso ya nos dice mucho de cómo está su musculatura respiratoria, ¿no? Entonces, el paciente con daño neuromotor, con lesión medular, con Parkinson, con ACV, o sea, tienen defectos de bomba y el paciente, yo digo siempre, el hipotónico clásico que tiene parálisis cerebral, ese tiene sobre todo problema para toser y el hipertónico clásico, ese que está duro, rígido, ese paciente ventila mal. Las dos entidades dentro de la parálisis cerebral están complicados en lo respiratorio. O sea, de alguna manera lo compensan. Y lo triste es que solamente se les trata el síntoma de esos pacientes. Si nosotros los tomamos desde pequeños, trabajamos para los aspectos estos, para que pueda crecer el tórax, defender la vía aérea, les damos otras oportunidades a los pacientes, ¿no? Entonces es muy valioso lo que podemos hacer a largo plazo. Siguiente. Entonces, los tratamientos, y acá está un poco ya lo que hablé, o sea, lo convencional es pensar en CPAP. El CPAP abre la vía aérea, no le sirve de nada, le sirve a la apnea obstructiva del sueño y nuestros pacientes hipoventilan, entonces necesitan soporte ventilatorio no invasivo. Y no es solamente el BiPAP es como lo clásico, pero nosotros necesitamos ventilarlo, es distinto, eso es una entidad larga, ya haremos el curso de ventilación también para que sea esto más claro, ¿no? Entonces, y sobre todo esto del pensar en API, de ventilar, tiene que ver con esto que les enseñé del apilamiento de aire, que lo puedo hacer, como les dije, con la bolsa de resucitación y puede ser activo o pasivo, ¿no? Y siempre pensando que para los problemas respiratorios lo resolvemos con oxígeno, no. En general estos pacientes lo que necesitan es esto, asistir la ventilación y asistir la tos, ¿eh? Entonces, bueno, y lo mismo de las metas, ya lo habíamos puesto en otra parte, o sea, siempre piensen a corto plazo esto de los efectos con los que comencé, restrictivo, hipoventila de noche, insuficiencia ventilatoria. Entonces, todos los días contrarrestar eso con este protocolo. ¿Cuánto es la asistencia? Le damos a los padres o a los familiares 8 a 10 insuflaciones, 2 a 3 veces por día. Yo le aconsejo siempre a la mañana, a la tarde, después de comer, alejado de comer, y después antes de que se acueste. Entonces, con eso un protocolo para mantenerlo. Si tiene muchas secreciones, asisto más. Y lo mismo con el asistente mecánico también se puede hacer. Cuidado cuando usamos las máquinas, los asistentes mecánicos son muy lindos, pero cansan bastante a los pacientes porque las presiones suelen ser un poco más, las pueden sentir con más fuerza a los pacientes. Entonces, en cambio, cuando nosotros hacemos con la bolsa de resucitación, el paciente te dice o lo vas viendo, es como que tenés una interacción más cercana. Lo mismo, siempre no hay que dejar a los pacientes solos con las máquinas, tenemos que estar nosotros al lado o enseñar a la familia, ¿sí? Siguiente.
Entonces, los pilares para el tratamiento, entonces no se olviden, entonces siempre que tenemos estas entidades, estos pacientes con desafíos de respirar, hay que pensar en hacer ese apilamiento activo-pasivo, hay que buscar la forma de asistir la tos, que puede ser manual o mecánica, y si hace falta ventilarlo de noche o ventilarlo todo el día. Si tiene siempre retroalimentarse con un saturómetro para eliminándole las secreciones, por supuesto, y obviamente si el paciente tose bien, pero si no puede, hay que aspirarlo. Entonces puse así como los elementos básicos con los que uno tiene que trabajar. Pero sobre todo pensar estos pilares. Entonces, el apilamiento de aire, y no digan que no lo puedo hacer. Siempre se puede hacer, incluso en pacientes adultos, pero bueno, o sea, los más difíciles son los pacientes que no colaboran y que tienen mucha fuerza, como son a veces los pacientes que tienen Alzheimer, que son adultos, o los niños que tienen encima de estas patologías, tienen algún otro comportamiento, alguna alteración del comportamiento o complicaciones cognitivas porque no sacan el dispositivo. Pero el que tiene fuerza para correr y escaparse, probablemente también tenga fuerza para toser. Hay que potenciar algunas de esas funcionalidades, ¿no? Si no, todos de alguna manera se quedan quietos para que podamos hacer o son accesibles para que podamos hacer estas técnicas, ¿no? Pero basadas en lo que nosotros hemos evaluado de cada paciente. Siguiente. Cuando los pacientes son pequeños, uno les enseña y los pacientes realmente colaboran. Ahora, siempre este paciente me pregunta, porque este paciente ahora tiene 11 años y ahí tenía 18 meses, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes yo los empiezo a atender de pequeños, entonces siempre me dicen, vos atendés a adultos y niños. Y yo digo, atiendo a adultos y niños porque los niños me crecieron. Entonces, o sea, mi primera especialidad fue pediatría, pero ya ahora con 32 años de trabajo y 20 que solo me dedico a estos, o más, 23 ya, que me dedico a los pacientes con daño neuromotor, problemas neurológicos, neuromusculares, me crecieron los niños. Entonces, trabajo niños y trabajo adultos, porque esos niños que ustedes comienzan a atender desde temprana edad, después son los adultos que le plantean las dificultades. En cambio, me siento orgullosa de que todos estos niños que yo atiendo, hoy en día practican deporte en silla de ruedas, algunos son profesores, otros son periodistas, o sea, es importante este acompañamiento a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, en pacientes que pueden o no tener intercurrencia, pero con este manejo adecuado el paciente evoluciona bien. Siguiente, o sea, no quedarse con esto, bueno, ahí están las diferentes etapas, intercurrencias, todas esas cuestiones, y todo esto que nosotros hacemos, enseñarle a los padres, a los cuidadores. Siguiente, siempre a los padres, hay un solo padre en la foto. Y bueno, y esto, o sea, el título del curso surgió de este artículo. Este es un artículo que está en la red en todos lados, que muchos se atribuyen la publicación, pero bueno, eso es otro cantar. El desafío de respirar es un artículo que yo hice simple, pensado para los padres, donde en un lenguaje sencillo se explica, pero después nos gustó con Román pensarlo como un título de un curso y entonces lo armamos así, pensado para cada problema, para aprenderlo más en profundidad. Por eso el curso tiene varios módulos donde tratamos de ver como en profundidad cada una de estas entidades y encontrar algún camino para la rehabilitación, pero integral. Nunca pienso solo en lo respiratorio, sino que pienso en el funcionamiento del paciente en general. Siguiente. Y bueno, lo último era, me gusta la frase, la frase chiquita, que es de Clark Bernard, que dice, un profesor que yo tenía en fisiología, el primer año de la facultad, terminó siendo un paciente que tuvo una parálisis nuclear vulvar progresiva. Entonces, realmente fue para mí un desafío atender a un profesor doctor, y entonces él siempre me decía, cuando yo le explicaba todas estas situaciones, entonces él me decía, muy bien, Celita, quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. O sea, esto he tratado de mostrarles otros aspectos de lo respiratorio que no tienen que ver con lo pulmonar, pero que lo van a complicar y que uno con sencillas medidas, pero desde el conocimiento puede ayudar a estos pacientes. Así que bueno, gracias. Gracias, Ana Laura, pobre, gracias a todos los que se han quedado hasta el último. Gracias a vos, Celia. Estaba súper interesante y clarísimo, como siempre. Y bueno, no se fue nadie, están todos ahí enganchados. Y bueno, gente que me Ay, está escribiendo que gracias. no pudo conectarse, pero ya le dijimos que está la grabación, así que bueno, todos agradecidos contigo, Celia. Ay,
Bueno, gracias, gracias Ana Laura, gracias a Román también, bueno, que pudimos seguir, bueno, y se nos complicó, no sé qué pasó, acá tuve como un hackeo de todas mis computadoras porque no anduvo ni la mía ni la de mi hijo, no sé qué pasó, pero el internet anda perfecto, y desde el teléfono, que es increíble, salió todo, salió lo que pudo, pero bueno, yo estoy contenta, ¿eh? Así que bueno, gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, todos de alguna manera se pueden... Ah, gracias Mario, todos se pueden, Mario sabe, Mario, vos escribile si yo te ayudo o no. Siempre, yo los ayudo a todos, o sea, una vez que los conozco y todos me preguntan sobre sus pacientes, los ayudo siempre. Así que bueno, gracias, gracias a todos. Y bueno, si quieren escribir algo y si no, después lo pueden repasar. ¿Eh? Buenísimo. Buenísimo, gracias Celia. Gracias a todos los que estuvieron. La verdad que recién, como yo estaba compartiendo pantalla, no veía cuánta gente había conectada, pero bueno, 25 personas, es decir, se quedaron todos. Así que Ay, bueno, bueno, yo se lo recalco a Celia, ¿no? O sea, el interés que despierta Celia, como la forma que transmite, yo creo que es clave su experiencia en todo esto, porque de más está decirle lo que sabe en sí, ¿no? Digo, de su inteligencia y de la forma de compartir que ella tiene. Pero 20 y pico de años haciendo experiencia, se nota cuando lo transmite. Entonces, creo que eso fue lo primero que a mí me llamó la atención cuando yo la conocí a ella, la conocí en un curso y de ahí mismo le dije, che, Celia, tengo un paciente, ¿te animás a venir a verla? Y chao. Y ahí, bueno, comenzó primero una amistad y bueno, luego los cursos porque dos mil eras, catorce Román, son 10 sí, años, mira vos cómo pasó mirá, el tiempo. terrible. Más o Así que menos, bueno, 2.14, 2.15, por ahí, sí. así que mil gracias a todos y yo siempre encantado de también colaborar para que se escuche más la voz de Cel y llegue a más gente. Bueno, muchas gracias, muy amable, gracias a todos, perdón por los inconvenientes, pero al final nada impidió que lo hiciéramos, así que de 10. Salió todo bárbaro, Celia. Salió todo de 10, sí, 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 porque no nos iba a desafiar la tecnología. Si le podemos ganar al desafío de respirar, ¿cómo no vamos a salir con la tecnología? Por Claro que sí. supuesto. Así que bueno, Gracias, gente, Ana, también. nada, Gracias, Román y Ana. Muchas bue- gracias. buenas Saludos a noches a todos. todos, Gracias a todos buen los fin de colegas. semana. Tenemos los Gracias, correos, gracias. así que les mandaremos la info y también ustedes tienen nuestros canales por si están interesados en hacer el curso y demás. La gente de Uruguay también, gracias Ana, gracias a todos, Córdoba Gracias a la y todo gente de el país. Uruguay, Muchas sí. gracias. Gracias, gracias. Y de toda América, porque hubo de Ecuador, de varios lugares. Así que Sí, hermoso. Gracias, ahí gracias. está. Chao, Hasta chao. pronto. Chau, Buen chau. fin de, gracias.